Estamos de nuevo, amables televidentes. Estamos aquí en el último segmento del programa Una mirada crítica sobre Guatemala, donde hemos abordado el tema mirando desde la comunidad, lo complejo, lo amplio, lo diverso, lo multinivel que nos han venido a plantear nuestros dos invitados, Oscar Conde del colectivo Madre Selva y Roberto Cáceres de CEMAT. Y en ese sentido, pues espero que en esta discusión que hemos tenido podamos encontrar con ustedes que están viéndonos en sus hogares, respuestas para poder comprender la lucha, la fuerza, los retos que se tienen desde las comunidades, desde los distintos pueblos, para poder echar a andar nuevas perspectivas, para poder identificar alternativas al desarrollo y, en el sentido estricto de la palabra comunitaria, buscar el bien común. Y en ese sentido, pues quisiéramos que ustedes nos pudieran, a manera de conclusión, compartir cuáles son esas grandes amenazas que se tienen, cuáles son esos retos que desde las comunidades se están teniendo, entendiéndolo comunidad a un nivel, a un multinivel, ¿verdad? A un multinivel, como sí, decía Roberto. Como decía Roberto, sí, y bueno. Sí, de acuerdo, sí, con mucho gusto. Pues nosotros en el colectivo Madre Selva, debido a esa interacción que hemos tenido con las comunidades, se ha construido pues un sentir y una visión particular y muy precisa sobre la problemática nacional. Las amenazas hoy, pues es un sistema que se impone de saqueo de los bienes naturales, de explotación de las personas y que se expresa directamente en grandes megaproyectos, ¿verdad? Los megaproyectos de minería, los megaproyectos de hidroeléctricas, los megaproyectos de agroindustria masiva, ¿verdad? La expansión de la agroindustria, ya miramos el caso del río La Pasión, es una pequeña muestra de la agresión ambiental que provoca la agroindustria. Pero hay otro invisibilizado totalmente a nivel de vida para las comunidades y para todos nosotros. Es el hecho del consumismo. El consumismo es tal vez la amenaza dormida menos visibilizada de todas ellas. Yo creo la más perniciosa porque nos impone un modelo de vida donde nosotros consumimos un montón de productos y nos enfermamos y sometemos a la niñez a un montón de alimentación que no la nutre, ¿verdad? Y contraponiendo esto, las comunidades están en la construcción del buen vivir. Digo, es una construcción porque es una construcción que viene desde los pueblos indígenas y que nosotros en la interacción que tenemos con comunidades, el tema sale y sale con más fuerza porque hay que construir el buen vivir. Y empieza por rechazar toda esa imposición de modelo de vida que empieza con ese consumo de un montón de productos y de una visión del mundo que es deteriora la vida en general. Aparte, pues lógicamente hay que luchar con toda la imposición de que los gobiernos han sido cómplices. Miremos la corrupción de este gobierno, es un gobierno que autorizó licencias de muchos proyectos. Uno dice, si ellos estaban metidos en la corrupción, lo más probable es que sus campañas políticas han sido financiadas por mineras, por hidroeléctricas, por empresas grandes, que necesitaban gobiernos que después les aprobaran. Miren lo de San Rafael Las Flores, cuando aprobaron esa licencia, impusieron un estado de sitio en la región. Entonces, es una imposición que hubo de este gobierno, y entonces uno dice, todas estas empresas, los estudios de impacto ambiental son anómalos, ¿verdad? Repsa, todas estas empresas de agroindustria funcionan al margen de la ley. Y entonces nosotros tenemos que organizarnos, y hablo desde la comunidad, para afrontar todo este sistema. Es enorme, y nosotros en el colectivo hemos aprendido de que debemos empezar desde lo local. No se puede empezar desde lo general a hacer cambios, y por eso miramos con mucho agrado de que comunidades como las CPRs estén iniciando a hacer su propia soberanía energética. Van hacia la soberanía alimenticia también, alimentaria, y eso va generando un poder local que va creciendo. Yo creo que es un movimiento social que va en crecimiento. La defensa del territorio y bienes naturales es un movimiento que en Guatemala ahora ya no lo para nadie. Yo diría de que este movimiento va a ir generando cambios en el país estructurales a futuro, ojalá, ¿verdad? Que podamos ir permeando todo el sistema político que ya de alguna manera ya va cayendo, pero falta mucho.
pero no solo le apostamos a lo local y por eso pensamos de que debe haber una organización comunitaria fuerte, pero entendiendo la historia del país y entendiendo el sistema actual de vida, ¿verdad? Para que sí se hagan cambios profundos en lo que vivimos. Muchas gracias, Oscar. Roberto. Sí, eso para nosotros es obvio, que vivimos un sistema global, totalmente contrario a lo que los valores nuestros como pueblos y como inclusive nuestra propia religión. No es una casualidad que tengamos un papa que cualquiera dice, pero lo que está diciendo el papa pareciera que lo está diciendo un militante comunitario. Pero sí, es un militante comunitario, pero de la comunidad global, porque vivimos un sistema globalizante, es muy imponente, muy duro, muy fuerte, y que necesitamos para sobrevivir tener la capacidad desde lo local, desde lo comunitario, pero también comunitario en el sentido de la comunidad nacional y de comunidad de América Latina. América Latina está viviendo ahorita una guerra muy especial. Aquellos gobiernos que han tratado de tener resistencias a esa globalización están siendo torpedeados. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de encontrar nuestras estrategias frente a esos desastres, porque la globalización, vista de esta forma, genera desastres. Entonces nosotros tenemos que tener la resiliencia, la capacidad de primero sobrevivir a eso y superarlo. Y eso solo se puede hacer como organización. Yo creo que el espontaneísmo es importante, pero este espontaneísmo tiene que organizarse. Y uno de los problemas más serios que tenemos en Guatemala es la división entre nosotros. Esa división hay que encontrar cuál es la base de esa división, superarla para poder hacer masa crítica y poder de alguna forma hacer balance frente a estas fuerzas de la globalización. Y yo creo que en Guatemala, como en América Latina, está existiendo, está desarrollándose esto, pero no es fácil. No es fácil. Y yo creo que debemos mantenernos, construir la unidad. Okay. Eso se construye, no viene así como maná del cielo. Se construye. Es súper interesante, ¿verdad? Porque existen imaginarios construidos alrededor de esta idea romántica de comunidad. Claro, claro. Y aquí pues hemos tratado, ¿sí?, de poder plantearles y poder darles a ustedes otras miradas que nos permitan pues ver que lo complejo que son las comunidades, que no es un tema únicamente local, sino que podemos hablar de una comunidad regional, nacional, local, global, ¿verdad? Y que en ese sentido existen muchos grandes retos. Hemos tenido experiencias sobre todo de impactos de un modelo económico que está promoviendo los megaproyectos, las hidroeléctricas, los monocultivos, etcétera. Sí. Una agroindustria bastante fuerte, destructiva y extractiva, sí, que nos coloca pues a las comunidades con pues esta necesidad de articularse. Pero por otro lado vemos llamar la atención sobre el consumismo, esa amenaza invisible, menos visible, ¿verdad? Invisible. Pero entonces, que está ahí. Y que está ahí y que está dictando de una u otra manera ciertas formas y modelos de vida. Por otro lado estamos viendo aquí todo el tema de las crisis institucionales, ¿verdad? Los desastres estamos hablando, desastres institucionales que la comunidad tiene mucho que ver. La comunidad tiene mucho que ver no solo en la relación con las autoridades, sino la definición de sus mismos líderes, sino tiene que ver también con la exigibilidad de los mismos derechos y que además han venido construyendo ciertas propuestas que hemos conocido hoy, ¿sí? Propuestas que pues le están diciendo a los gobiernos, ¿sí? Y bueno, aprovechando en el término del próximo gobierno, la necesidad de ver y escuchar a estas comunidades que nos permitan a nosotros pues poder
identificar ahí la vinculación desde lo local hasta lo nacional, ¿verdad? Entonces quisiera, no sé, unos 30 segundos que nos puedan dar una conclusión. Muchas gracias. Sí, nosotros concluimos en el colectivo Madre Selva que la solidaridad, ¿verdad?, con la vida es lo más importante, y la vida es no solo somos los seres humanos, sino es toda la biodiversidad, toda la vida que hay, en particular en Guatemala, pero en el planeta, ¿verdad? Somos parte de un planeta vivo, y esa solidaridad con la vida, entendiéndolo así, nos va a hacer que entendamos realmente el propósito de las luchas solidarias que está llevando muchos pueblos, ¿verdad? Y que eso nos hace una comunidad, ya lo decía Roberto también, una comunidad más amplia, porque nos identificamos con un pensamiento solidario a través del planeta, y entonces ahí vamos desde lo local hacia lo planetario, porque tenemos un eje conductor, ¿verdad?, que es la defensa de la vida. Gracias, Oscar. Roberto. Yo lo que creo, lo más importante es que nosotros debemos tener bastante seguridad en nuestras propias fuerzas. Que a pesar de las posibles derrotas o la inmensidad, por ejemplo, de esa ideología que es el consumismo, porque es una ideología tal vez la más fuerte que ha existido en la historia en los últimos siglos, a pesar de eso, la gente empieza a tomar conciencia de que debe de tener una actitud diferente hacia la naturaleza, hacia los otros miembros de su comunidad, hacia el bien común. Está empezando a haber ciertos cambios que nosotros debemos primero hacer ver que existen, que nos den esperanzas en nosotros mismos para creer en nuestras propias fuerzas. Y segundo, que tenemos capacidad de generar alternativas. Es increíble, pero el guatemalteco es creativo. Y no es lo que dicen, que es un individualista que no le gusta hacer nada. Sale de Guatemala y en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, los guatemaltecos los buscan. Porque dicen, son trabajadores, son creativos, pero tal vez no tuvieron oportunidad en su país de poder demostrar eso. Y yo creo que debemos de creer en nosotros mismos. Sí hay capacidad de generar alternativas. En cada comunidad local, en las comunidades regionales y en la comunidad nacional. Sí creo que hay eso. Inclusive en la arena política. Fíjense ustedes que analistas del voto dicen que los guatemaltecos no son tan tontos como dicen, no son falta de educación política, no. Votaron de alguna forma buscando ciertos cambios para su comunidad. A nivel municipal es increíble las alianzas que se hacen y tienen su inteligencia política propia. Lo que pasa es que no lo discernimos porque estamos con esquemas demasiado simplistas, pero eso tenemos que apostarle a eso, a la creatividad y a que nuestra gente tiene la inteligencia para salir adelante. Muchas gracias. Con estas palabras creo estamos terminando ya este programa que pues era provocador para poder decir desde una mirada desde la comunidad, ¿verdad? Ya vemos que es un multinivel y bueno, yo creo que me quedaría con las palabras finales sobre la recuperación de la solidaridad, pero sobre todo creer en nuestras capacidades para poder generar alternativas. Este fue una mirada crítica sobre Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, en coproducción con TV May. Y nos vemos en una próxima.